He estado teniendo sueños sobre ese verano. Sueños persistentes. No puedo dormir sin ver la cara de mi padre. Por eso empecé a ver a un terapeuta, por esos sueños. Esos malditos sueños. Siempre empiezan cuando vi por primera vez el parque temático. Estamos en su oficina. Debo haber estado triste, porque me da una palmada en la espalda y dice, no hay razón para llorar. Ninguna razón en absoluto. Su voz me lastima los oídos. Eso sí lo recuerdo. Poco recuerdo de mi padre. Lee dice que tiene algo que ver con el trauma, pero yo no lo creo. Era callado cuando yo era joven y distante cuando era mayor. Mi padre era dueño del parque temático. Lo construyó. Compró la propiedad de un viejo granjero y construyó una montaña rusa en ella. No sé si fue el divorcio lo que lo causó, o mi padre causó el divorcio. No es como si pudiera preguntar. Ni siquiera pensaba vender entradas para el lugar, al principio. Mi padre nunca fue particularmente estable. Mi madre tuvo la custodia completa durante los primeros años después del divorcio, y él se mudó al otro lado del país, tan pronto como se firmaron los papeles. Allí fue donde la construyó. Negociaron las condiciones cuando yo tenía unos 11 años. Me quedaba con él los veranos. Eso siempre tuvo sentido para mí. El verano era la temporada alta. Construyó primero la montaña rusa. Contrató a un montón de constructores, la pintó de verde y la llamó Nessie. Esa cosa se rompía 3 veces a la semana. No puedo creer que nos dejaran mantenerla en funcionamiento. Esa cosa era una trampa mortal. Luego vinieron los juegos de feria, ese tipo de cosas con pistolas de agua y aros demasiado pequeños. Ha pasado mucho tiempo. Lo siento si no lo recuerdo todo bien. Todo explotó a partir de ahí. Teníamos más atracciones cuando yo tenía 17 años. Había autos chocones, con temática de circo, con elefantes y payasos y pintura desgastada. Eran muy populares. Su favorito era el túnel del amor. Creo que nunca ingresaban en él más de 6 personas al día. Mi padre, aunque era muy adinerado, era tacaño. O tal vez estaba tratando de acercarse a mí. No lo sé. No sé mucho sobre mi padre, mirando hacia atrás. Fuera lo que fuera, me hizo trabajar allí durante el verano. Nunca dejaba ese parque. Me daba las llaves de su casa y me decía que volvería cuando pudiera. Siempre llegaba a casa a la 1 de la mañana, y se iba a las 5. Siempre volvía al parque, preparándolo todo, haciendo papeleo. Tenía 17 años cuando ocurrió. Ya había decidido, para entonces, cuando salí de aquel lugar y cumplí los 18, que nunca miraría atrás. Odiaba ese maldito parque temático. Lo odiaba muchísimo. También era de lo único que hablaba. Siempre decía que ese lugar tenía historia, aunque lo había construido 10 años antes. Ese verano, yo me ocupaba de los coches chocones y de la montaña rusa, mientras mi padre se escondía en una oficina al borde de la propiedad. Conozco a todos los que trabajaron allí aquel verano. Nunca había más de 20, en los mejores años, pero ese año teníamos 13. Yo era el único que no era del pueblo. Todos los demás eran pueblerinos, los llamaba mi padre. Éramos unos 5 que siempre andábamos por ahí. Estaba Chuck, que iba a la universidad cercana y necesitaba dinero extra. Luego Landon, un año mayor que yo, que siempre era el raro, con su pelo teñido de negro y sus camisetas metaleras, y al que no conocíamos de nada. Siempre bromeábamos con historias cada vez menos convincentes sobre su vida familiar. También Sara, que trabajaba allí desde que yo lo hacía, pero legalmente, a los menores casi seguro que no se les permitía hacer las cosas que yo hacía en el parque. Luego estaba Lucy. Era su primer año en el parque y me gustaba mucho. Apenas podía terminar una frase cerca de ella. Era casi triste, lo mucho que me enamoré de esta chica en la primera semana. Chuck y Sara se burlaban de mí sin piedad. No puedo recordar su voz. Es una locura lo que olvidas. Es como una película muda cuando pienso en ella. Pero sé que tenía una voz bonita. Dios, no sé qué estará haciendo ahora. Espero que esté bien. Sé que nunca hablamos después de ese verano. Me estoy adelantando, otra vez. Cada vez que intento contar esta historia salto al final. No debería, lo sé. Lee dice que eso no ayuda con las sesiones. Solo me hace revivir el trauma sin contextualizarlo. A mí eso me parece una tontería. Recuerdo mucho ese verano cuando intento pensar en ello. Recuerdo cómo se despegaba la pintura de la señal. Recuerdo cómo un coche chocón, el rojo 3, se rompía constantemente porque un par de niños se las arreglaban para golpearlo contra la pared con toda su fuerza. Recuerdo el día en que desapareció el primer niño. Hacía sol y el lugar estaba abarrotado de lugareños.
Yo estaba apoyado en el panel de control de la montaña rusa, mientras un tipo vomitaba su algodón de azúcar a un par de metros a mi izquierda. Se me acercó llorando una niña. Dios, estaba llorando. No estaba preocupada, ni enfadada, ni asustada. Ella estaba angustiada. Corrió hacia mí, y gritó sobre un niño perdido. Llamé por mi radio a Chuck, e hizo una broma al respecto, que ella escuchó y empezó a llorar más fuerte. No lo he visto, dijo Chuck. Pregunto a Andrew, que está en el mostrador de atención al cliente, que es nuestro nombre para un kiosco de ayuda. Dice que no hay ningún niño. Le pregunto a Sarah, que está en los coches chocones, a ver si hay niños corriendo. Dice que no. Compruebo alrededor de las instalaciones, durante otros 5 minutos. Tardamos 1 hora en llamar a la policía. Mi padre cerró el parque temprano ese día. Para ayudar a la investigación. Recuerdo cómo lo dijo, y puedo oler el whisky en su aliento. La policía busca durante 3 horas, en el parque y los bosques de alrededor, mientras esta madre llora todo el tiempo. Puedo recordar cómo suena. Está grabado en mi cabeza. Creo que nunca lo olvidaré. Cancelaron la búsqueda a medianoche, según oí. Dicen que buscarán en todo el bosque por la mañana. Mi padre llegó a casa temprano, esa noche. Durmió profundamente. La policía lo hace de nuevo por la mañana, con menos esfuerzo, pero no lo encuentra. Nadie volvió a ver a ese chico. Es algo triste, seguro, pero ya ha pasado antes. A veces la gente desaparece. Es triste, pero sigues adelante. Las 3 semanas siguientes pasan en un instante. Recuerdo la energía del lugar después. Todos estábamos conmocionados, pero Lucy era la que estaba peor de todos. Nunca había hecho ese tipo de cosas, y todo este asunto del niño desaparecido la afectó mucho. Recuerdo que Chuck bromeó al respecto, y ella se marchó enfadada. Estábamos cerrando por la noche. Fue la primera vez que hablamos de verdad. Habíamos hecho bromas o lo que fuera, pero fue entonces cuando empezamos a confiar el uno al otro. Empezamos a salir 1 semana después. No recuerdo cómo empezó, pero sabía que era feliz. Por un breve momento, tuve un verano normal. El segundo niño desapareció no mucho después. Esta vez era un padre. Un padre soltero, muy preocupado. Thomas Earhart. Recuerdo ver al niño recibiendo algodón de azúcar y luego corriendo por ahí. Vi a muchos niños por allí, pero me acuerdo de él. Pelo rojo, gafas, le faltaban dientes en la boca. No sé por qué me acuerdo de ese niño. La memoria es una cosa extraña, y a veces solo capta las cosas menos importantes. Esa vez, lo captó. Lo estaba vigilando. Lo sé. Algo en él me llamó la atención. Supongo que es una especie de intuición. Desapareció entre la multitud. Thomas. Recuerdo su nombre, incluso ahora. Recuerdo la foto que me mostró la policía. Ese mismo chico sonriendo, feliz, con una familia. Había 2 hermanas. Eran tan felices. Nunca se le volvió a ver. Desapareció entre la multitud, gritando, riendo, y luego nunca lo volvimos a ver. Era la misma rutina. Buscamos durante 1 hora y luego llamaron a la policía. Nos tomaron declaración y no encontraron nada. Siempre dicen que yo tuve el problema de no verlo antes, pero los policías tenían la misma información que yo. Sabían lo que yo sabía. No hicieron nada. Me salgo del orden. Salto al final, pero sé que no quiero ir allí. Todavía no. Después de la desaparición de Thomas, me reasignaron. Había estado trabajando en los coches chocones las últimas 2 semanas. Mi padre puso a Chuck en los coches chocones, porque me vio fumando en la parte trasera del parque. Siempre odió que fumara, lo llamó moralmente aborrecible, que me destrozaría los pulmones. Pero eran sus cigarrillos. Me reasignó al túnel del amor porque sabía que lo odiaba. Me alegré mucho. Lucy trabajaba justo al lado. Cada segundo que no estaba vigilando el túnel, dejaba los controles en piloto automático y luego coqueteaba con ella. Por supuesto, cuando no se averiaba. Esa cosa se averiaba todos los días, incluso cuando no podía haber más de 1 docena de personas subiendo al día. Supongo que debo explicar el paseo, solo un poco. Era una atracción oscura, un lento trote serpenteante a través del mundo del amor. Había un asqueroso río de agua debajo de las barcas, mientras la barca se movía de sala en sala, para que pudieras admirar el paisaje. Nunca fue lo mío. No creo que le gustara a nadie. Mi padre tuvo que invertir mucho dinero en ello. Había dioramas, cuadros en las paredes y una segunda vía para poner las barcas para dar mantenimiento. Esa segunda pista era en realidad un túnel hacia un almacén, un par de puntales destartalados, y algunas cosas que había comprado en una venta de garaje. Y luego estaban los animatronics.
Odiaba esos animatronics. Grandes animales de dibujos animados, rosas y con corazones por todas partes. Eran osos de peluche y gallinas y todos esos animales con ojos demasiado grandes. Daban pesadillas a los niños cada vez que iban, y las parejas, que eran el único grupo coherente que iba, nunca volvían después de ver esas cosas. Le dije a mi padre muchas veces que los quitara, que dejara que fuera una atracción oscura. Pero él no podía permitirlo. Mi padre era un desastre en casa y en su oficina, pero estaba obsesionado con el túnel. No podía hacer nada más que pensar en esa cosa. Por eso apestaba a productos de limpieza. Lo limpiaba todos los días, siempre que estaba cerrado, incluso cuando la gente pasaba de una sala a otra de la atracción. Este era su pequeño mundo, y no iba a dejar que lo arruinara. Era algo compulsivo, lo sabíamos. Había sido así en algunas habitaciones de la casa antes del divorcio. Trabajé en ese paseo durante el resto del verano. Se suponía que era normal, incluso después de la desaparición de esos chicos. Habíamos tenido algo malo como eso, pero nunca juntos. La policía siguió buscando, pero un oficial en el lugar ya no era una vista común. Nos dijeron que creían que no era una casualidad que esos dos se perdieran al mismo tiempo. Y nos pidieron que estuviéramos atentos. Se suponía que eso era todo. Pensé en salir de allí, otra vez. Me dije que trabajaría otro año, que tal vez me mudaría aquí, aunque odiaba el lugar, porque Lucy y yo empezábamos a parecer algo serios, aunque solo había pasado un mes y medio. Éramos niños. Todo parecía que iba a durar para siempre. El tercer niño desapareció a finales de junio. Una niña. Se llamaba Charlotte. Recuerdo todos sus nombres. La policía rodeó el lugar, y tuvimos que cerrar. Mi padre odiaba eso. Era un maldito tacaño, y perder un día entero, incluso por esto, parecía la pérdida del siglo. Esa fue la primera vez que vi al detective Green. Era un tipo grande y calvo. Mi padre era pequeño en comparación con él. El detective Green nos dijo que había una investigación activa. Landon, el raro, tenía un primo en el cuerpo. Él fue quien me dijo que creían que alguien lo había hecho. 3 niños desapareciendo en 2 meses no era una coincidencia. Eso me revolvió el estómago. Aunque odiaba el lugar, todavía sentía algo por mi padre. Puso toda su vida en este lugar, y si lo cerraban una semana, con los bajos gastos generales, podría matar el lugar. Sé que probablemente no fue lo primero que debería haber pensado. Eran niños. Desaparecieron. Todavía pienso primero en Thomas. Pelo rojo, gafas, desapareciendo entre la multitud. Parecía invencible, corriendo por ahí. Y no podía imaginar que alguien quisiera lastimar a ese niño. No podía comprenderlo. Que cualquiera de estas personas, vagando por el parque, pudiera haberlo hecho. Cientos de extraños. Cientos de sospechosos. Todo el asunto me asustaba, aunque no lo hubiera admitido. Todos estábamos bastante mal por ello, Lucy especialmente. Todos menos Landon. Landon, siempre había sido raro. Le encantaban los crímenes reales, las películas de terror, todo lo que diera miedo. Era 1 año o 2 mayor que yo, iba a la universidad cerca. Apenas hablábamos con él, seré honesto, porque Landon siempre nos asustaba. Era un amigo, supongo, pero sabía que hablábamos mal de él. Éramos niños. Me siento fatal por cómo le tratábamos. A Landon nunca le extrañaron todas esas desapariciones, tanto como a nosotros. Nunca olvidaré lo que me dijo un día hablando de ello. Tenía que pasar alguna vez. Nunca me gustó hablar con Landon. La policía pululaba por el local después de que lo cerraran. Todavía trabajábamos allí, algunos días, pero lo cerraron a cualquier presencia pública. No querían contaminar las pruebas, o lo que fuera, pero no tenían pruebas de que los chicos estuvieran en ningún lugar de la propiedad. Los bosques fuera del parque estaban a punto de ser un parque estatal. Los guardabosques buscaban a esos niños día y noche, y tener a un agente en el parque no habría servido de nada. Me pregunto si el detective Green hizo eso por alguna razón. No tengo ni idea de lo que pasaba por la cabeza de ese tipo, ni siquiera ahora. Todo lo que sé es que me asustó. Muchas cosas me extrañaban. Quizá fueran las circunstancias, pero Green siempre me miraba como si fuera un monstruo. Trabajamos en el parque, comprobando las atracciones, asegurándonos de que todo funcionaba. Era la única petición que mi padre le había pedido a la policía. Si las atracciones del parque se estropeaban mientras estaba cerrado, y no terminábamos el mantenimiento para la reapertura, estaríamos acabados. No me importaba. Necesitaba ese cheque. Mudarme de la casa de mi madre nunca iba a ser barato. Es curioso. Siempre me concentré en el futuro, en esos días, y ahora no puedo dejar de pensar en el pasado.
Prometieron que reabrirían el parque después de 2 semanas y no encontraban nada. Revisaron aquel lugar de pies a cabeza, la montaña rusa, los coches chocones, el cobertizo trasero, las oficinas, incluso echaron un vistazo por el túnel del amor. Pero no encontraron nada. Ni una pizca. El departamento de policía se dedicó a peinar los bosques, pero todos en la ciudad sabían que lo habían estropeado. Si se hubieran centrado en el bosque en primer lugar, entonces esos chicos no habrían tenido tiempo para caer en las cavernas o desvanecerse en el bosque. 3 niños desapareciendo, más o menos al mismo tiempo, en un parque temático, es una horrible coincidencia, decíamos. Intentábamos racionalizarlo porque no podíamos creer que alguien pudiera haberse llevado a esos niños. Recuerdo que estábamos los 5 fumando en la puerta de una tienda, pasada la medianoche. Era la noche de agosto más calurosa que recuerdo. Mi padre ya estaría durmiendo o en el trabajo, en cualquier caso, no se habría dado cuenta de que me había ido. Éramos niños tontos. Lo recuerdo. Pensábamos que el mundo iba a ser nuestro, y eso parecía tan realista. Yo creía que iba a hacer algo por mí mismo. Ese verano mató muchas cosas en mí. Lucy siempre me hizo sentir que todo iba a estar bien. Por eso me gustaba. Estábamos fumando en el estacionamiento, y hablando de cómo la policía estropeó esto. 3 niños. 3 niños desaparecidos. No recuerdo quién lo dijo, pero alguien tuvo la idea de que deberíamos ir al parque temático. Hacer algo de trabajo detectivesco nosotros mismos. Tal vez era solo porque estábamos emocionados, pero parecía una buena idea. Al menos, a la mitad de nosotros. Landon pensó que era una estupidez, y salió corriendo, y Sara no tenía ningún interés en merodear por aquel lugar más de noche que de día. Eso nos dejaba a Chuck, a mí y a Lucy, pero ella apenas quería ir. El lugar tenía mucho peor aspecto. De día, era encantador y un poco destartalado, pero, de noche, destacaban todas las cosas malas. La montaña rusa contrastaba con el azul oscuro del cielo. Lo único iluminado era el cartel de "No entrar", un pequeño toque de luminosidad en medio de la noche. Todo aquello me daba escalofríos. No me permití mostrarlo. Chuck regresó tan pronto como habíamos llegado, dejándonos a nosotros 2. «Al demonio con esto», dijo. Deberíamos haberle seguido. Saqué una linterna de la guantera y la encendí, bañando la valla con la luz parpadeante. Yo también lo recuerdo. Recuerdo cómo la luz brillaba en la valla, resplandeciente en la noche. Intentamos abrir la verja, pero mi padre la había cerrado con una cadena. No quería que nadie entrara. Caminé alrededor de la valla, buscando un hueco. Lucy me dijo que lo dejara, pero yo seguí insistiendo. La persona que está haciendo esto, está demasiado asustado como para atrapar a alguien que no sea niños. Yo era un tonto por aquel entonces. Tardé unos 15 minutos en encontrar un agujero en la malla. Apenas cabía por él, aunque no era el más alto. Lucy entró detrás de mí, agarrándose a mi brazo. Temblaba mucho. Primero fuimos a los coches chocones. Sus sombras eran enormes con la linterna, empapando las paredes de oscuridad. Toda la magia que mi padre había conseguido, se desvanecía en las sombras y la luz de la noche. Mis dientes empezaron a castañar cuando recordé a la chica. Charlotte. Había desaparecido alrededor de los coches chocones. Seguimos caminando, pero dejé de hablar. Lucy tenía razón en esto, me di cuenta entonces. Nunca debía haber ido allí. Después fuimos a los dardos y luego a las tiendas. Lucy vio una rata junto al algodón de azúcar y puso el grito en el cielo. Fuimos a la montaña rusa, pero hacía una semana que la habían cerrado para repararla. Siempre se estropeaba todo. Eran reconstrucciones a base de remiendos, que apenas podían seguir funcionando. No creo que mi padre gastara más de 1 centavo en ese lugar, mirando hacia atrás. Es como si quisiera que todo terminara con un accidente. Recorrimos todo el parque, escondiéndonos bajo las telarañas y buscando en los rincones a los que mi padre no quería que fuéramos. Miramos en su despacho, un edificio desde el que se veía el resto del parque, escondido junto al tobogán. La puerta estaba cerrada, pero si movías la ventana lo justo, podías abrirla. Lo había hecho una docena de veces para robar whisky de su armario. Estaba lleno de papeles, de pies a cabeza. Parecía que el lugar había sido destrozado. Si la policía realmente había estado investigando a fondo, tal vez ese era su trabajo. El detective Green probablemente había leído cada uno de los documentos que había aquí. Parecía que había pasado un tornado. Salimos de allí, rápido. No quería quedarme y dejar un rastro. Mi padre era metódico. Se me revolvió el estómago en cuanto volvimos a salir, porque me di cuenta. ¿Hueles eso?, había dicho, y aún puedo verla, allí, de pie en la noche.
El viento soplaba desde el extremo norte del parque. Blanqueador. Empecé a caminar hacia el túnel del amor, sin pensar siquiera en lo que estaba haciendo. Todo va a cámara lenta, cuando miro hacia atrás. Me parece que tardé una eternidad en caminar desde la oficina de mi padre hasta el túnel. Me dije que no había nada que temer, que nada había salido mal. Eso no impidió que se me retorciera aún más el estómago. Nunca fui tan buen mentiroso, ni siquiera conmigo mismo. El olor a lejía me invadió. No podía haber pasado tanto tiempo desde que lo rociaron. Minutos, incluso. Podían haber pasado minutos desde que mi padre echó otro chorro de desinfectante y aún pienso en ello, después de todos estos años. ¿Y si me hubiera visto? ¿Qué habría dicho? ¿Qué haría? Entramos, moviéndonos tan despacio como pudimos. Teníamos miedo, y entonces, nos hizo darnos cuenta de lo que realmente podría haber estado pasando. El lugar estaba horriblemente oscuro y parecía que mi linterna apenas alumbraba tímidamente. Busqué a tientas el interruptor de encendido, justo debajo de la consola principal. Era una gran palanca y tiré de ella hacia abajo, encendiendo todo el lugar. Se suponía que debíamos ser sigilosos, por supuesto, pero ni siquiera pensé en ello mientras encendía el interruptor. Rara vez encendíamos las luces completas en el túnel. Normalmente, hacíamos un ambiente tenue, un par de luces para infundir una atmósfera romántica. El lugar se iluminaba de morados y rosas, colores brillantes de San Valentín. Ocultó todas las partes sucias, los agujeros en la pared y el agua sucia. En cuanto tiré de la palanca, el lugar se empapó de aquella luz espantosa. Nunca lo había visto así durante mucho tiempo. El río olía a podredumbre. Todo lo demás olía a lejía. Las paredes, el suelo, el aire, todo. Teníamos que toser para atravesar el hedor. Entonces me pidió que volviéramos. Que apagara las luces. No quería ir más lejos, pero no la dejé. Tenemos que descubrirlo, le había dicho, pero no creo que entonces supiera lo que podría haber averiguado. Creo que nunca tuve la oportunidad. Subí a uno de los botes, con cuidado de no mancharme con el agua. Lucy me siguió, más por obligación que por deseo. La barca empezó a moverse lentamente por el fango. Se oía crujir, sin música bonita que lo ocultara. Oía como Lucy empezaba a respirar con más dificultad, a medida que la barca avanzaba por la pista y el olor era cada vez más fuerte. Creo que ni siquiera tenía los pelos de punta. No era valiente, solo no entendía lo que estaba pasando. No había descubierto cuál era el olor bajo la lejía. Era un olor misterioso, algo que no podía ubicar, profundo y ligeramente afrutado. Ahora lo conozco. Lo conozco como a la palma de mi mano. Todo parecía mucho más claro, con todas las luces encendidas. Los corazones y los cupidos estaban esparcidos por el techo. Ahora podía ver que los cupidos eran muñequitos a los que había pegado alas de cartón. Seguimos avanzando. La música empezó a sonar, lo que nos hizo saltar a los dos. El olor a lejía se hizo más intenso a medida que avanzábamos. Ella me estaba hablando, diciéndome que debíamos volver, o algo así. No le presté atención. Lo único que hacía era mirar hacia adelante mientras la barca avanzaba lentamente. No pensaba. No podía entender lo que estaba pasando. Incluso ahora me cuesta entenderlo todo. Las imágenes parpadean y cambian, y lo único que sé es que nos estamos acercando. Mientras escribo esto, puedo vernos allí, atrapados en esa barca, esperando a que todo termine. Porque sé dónde termina. Sé lo que pasa después. He tenido esta pesadilla durante meses. Años, tal vez. Siempre soñé con este momento, sentado en la barca, sabiendo lo que pasa después. En ocasiones Lucy está allí. A veces no. Y otras veces es mi padre sentado en el asiento de al lado, y no importa lo fuerte que grite nunca puede oírme. Siempre me despierto antes de que lleguemos. Parece un siglo hasta que por fin llegamos a los animatronics. Digo eso, pero no se movían. Eran muñecos grandes, quietos mientras empezaba a sonar una música preestablecida. Parecen tan diferentes con la luz normal que con la rosa. Sus caras caricaturescas parecen de plástico. Sus cabezas son de plástico y los cuerpos son una especie de traje de felpa. Nunca los había mirado de cerca. Mi padre siempre me había dicho que era demasiado peligroso acercarse a ellos, que se lo dejara a los profesionales. ¿Y si hubiera mirado, con suficiente antelación? ¿Y si hubiera visto lo que había hecho? Eran de plástico y pelusa, pero apestaban a lejía y al olor que había debajo. Quería correr, de verdad. Quería salir de allí cuanto antes, porque cada parte de mí me decía que aquello estaba mal. Pero en lugar de eso, bajé de la barca y me acerqué al lateral de la atracción, donde los animatronics permanecían inmóviles.
Me entraron ganas de vomitar mientras me acercaba. Lucy me gritaba que volviera a la barca, pero no le hice caso. Me acerqué a un oso rosa, con los ojos azules brillantes y la pintura desgastada, y le arranqué la cabeza de plástico. La de verdad que había debajo casi se desprende con ella. La cara se había podrido como una calabaza, derritiéndose y encaneciendo a medida que las entrañas salían a borbotones. Apenas podía distinguir que se trataba de un rostro humano, pero podía distinguir los fragmentos más insignificantes. El pelo rojo. Las gafas. Pude distinguir a Thomas, el chico que había visto en los carteles y en el parque, y que había desaparecido entre la multitud. Y entonces vomité. Las horas siguientes están borrosas. No recuerdo haber salido del túnel, haber atravesado el parque ni haber llamado a la policía. Tardaron un día en detener a mi padre y un mes en juzgarlo. Después me fui a casa a vivir con mi madre y nunca volví a ese pueblo. Nunca volví a ese parque de atracciones. Creo que nunca podría haberlo hecho. Todo lo que puedo pensar, cuando busco ese lugar o leo sobre él, o pienso en él, es en lo que esas familias podrían haber tenido, si mi padre no se los hubiera arrebatado. Cada vez que pienso en ello, vuelvo al principio del sueño, cuando tenía 11 años. Cuando mi padre me llevó por primera vez al parque. Pero yo no estaba triste. No lo estaba. ¿Cómo podría estarlo, siendo mi padre dueño de un parque temático? Estaba tan feliz. Todo está manchado con él, no puedo pensar en mi padre sin pensar en lo que hizo. Pero yo era tan feliz entonces. Me llevó a través del parque, y hay una frase que se me quedó grabada: no hay razón para llorar. Ninguna razón en absoluto. Me dio una palmada en la espalda, miró por encima del parque, todavía a medio construir, y sonrió. Ahora me doy cuenta de que no me estaba hablando a mí. Estaba mirando directamente por la ventana de su despacho. Directamente al túnel del amor.